Bien, buen día. Soy María Begoña Angulo Cruzado. Soy médico residente de segundo año de nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y en esta ocasión he venido a conversarles sobre un tema que a veces parece simple, pero no se llega a comprender completamente, sobre todo para los pacientes que sufren de enfermedad renal, especialmente aquellos que tienen como causa la diabetes. Para, para hacer un panorama, eh, en la enfermedad renal, conforme va cayendo la función del riñón, van a haber cambios en el organismo de la persona que lo padece, por lo cual hay que hacer cambios en ciertos alimentos. Algunos alimentos se van a necesitar en mayor proporción y otros habrá que disminuirlos. Como ven en la imagen, conforme cambien los niveles de la glucosa, por ejemplo, va a ser necesario cambiar algunos hábitos alimentarios. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad renal? Eh, Conforme vaya avanzando, van a haber diferentes muestras de esas diferentes manifestaciones, síntomas. El paciente que la sufre va a presentar muchas veces náuseas, vómitos, y esto afecta a la alimentación de la persona. Si él constantemente presenta estas náuseas o vómitos, probablemente usted como paciente va a dejar de comer como normalmente lo hace. Presenta además ya falta de hambre, de apetito. Muchas veces el tener esta enfermedad y quizá alguna otra más, la vas a sentir desanimado, deprimido, porque por esas enfermedades agregadas. Es necesario un mayor gasto de energía por estas enfermedades. Y también, como el riñón tiene funciones hormonales, también va a haber cambios hormonales. Entonces, ¿por qué es importante enfocarnos en lo que es la alimentación? ¿Por qué hay que darle mayor importancia? Porque va a traer beneficios. Si controlamos la alimentación en el paciente renal, diabético, ¿qué va a pasar? Se puede hacer más lenta la progresión de la enfermedad, se puede controlar la glucosa y por tanto algunos de los síntomas. Se pueden prevenir complicaciones, se puede prevenir el aumento de grasa que también se da en el paciente y la malnutrición. Generalmente los pacientes que padecen de esta enfermedad van a empezar a desnutrirse. Eso por la misma enfermedad, pero también porque cambian los hábitos alimenticios. Como ustedes ven aquí en la imagen, un paciente diabético renal va a tener alteración de su glucosa, va a tener también complicaciones a otro nivel en los ojos y esto también puede disminuir con un buen control de la alimentación. Va a bajar de peso si es que no se controla. Entonces, entre otras recomendaciones que podemos hacer para mejorar la alimentación en ustedes es controlar la cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque en ese riñón que está enfermo, que está siendo afectado, las proteínas lo van a hacer trabajar más. Si conforme avance la enfermedad, probablemente se va a tener que reducir el nivel de proteínas. Además, también se tiene que asegurar el consumo de otras sustancias, como es el calcio y la vitamina D. ¿Por qué? Porque también en esta enfermedad se va a ver afectados los huesos. ¿Por qué? Porque el riñón interviene en la regulación de estas sustancias. Si se afecta el riñón, probablemente sus huesos estén más débiles. Y por eso hay que dar suplementaciones en algunos casos, pero también hacer hincapié en consumir alimentos
que tengan estas sustancias. Otro punto importante es reducir el potasio. El potasio es una sustancia normal en el cuerpo, pero en cierta cantidad. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes renales? Esta sustancia suele aumentar. Por lo tanto, si aumenta y si aparte en la dieta, el paciente renal, consume más potasio, pues tiene más riesgo de desarrollar complicaciones. Por esto es que, ¿qué es lo que es necesario disminuir? Alimentos integrales. Las frutas suelen tener más potasio. ¿Habrá que consumirlas? Sí, pero en menor proporción que una persona que no sufre de esta enfermedad. Verduras también. Legumbres. ¿Qué es lo que se puede hacer con las legumbres? Con las menestras, remojarlas. Si es posible, hay que remojarlas antes de la preparación y esto va a ayudar a que pierdan un poco de potasio. Otras sustancias que es mejor no consumir o quizá menos de lo habitual, café. Otra sustancia que también por la afectación del riñón va a aumentar es el fósforo. Y esto a la larga va a causar problemas de los huesos. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir o dónde vamos a encontrar más fósforo? En estos alimentos. Huevos, en la leche, en las carnes rojas, en las menestras. Otra cosa que podemos hacer, aparte de remojarlas solo por el potasio, también es por el fósforo. Es bueno, se pueden remojar las menestras para reducir el contenido de potasio como de fósforo. Huevos, que si bien en algún momento, cuando de repente algún paciente llegue a hacer su diálisis, ahí sí va a necesitar más proteínas, eso es otro campo a explicar, pero también no se trata de que se deje de consumir, pero reducir. Cuando ustedes ya lleven sus controles en los hospitales y pasen sus controles nutricionales, se les puede dar más indicaciones de cuánto pueden consumir. Pero sí reducir sobre todo carnes rojas. De preferencia se deberían consumir carnes blancas, pescado, pollo. ¿Y qué más podemos hacer? Es reducir el sodio y los líquidos. El sodio por lo general, se encuentra o va a ir asociado a la sal. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que en la enfermedad renal un mayor aporte de sodio probablemente va a afectar más a nuestro riñón, va a hacernos aumentar la presión y ese aumento de presión también va a afectar a nuestro riñón. Y más sodio en el cuerpo es más líquido en el cuerpo y va a ir agravando esta enfermedad. Entonces, y el riñón que está enfermo no puede eliminarlos. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? De preferencia, no usar sal. De por sí ya los alimentos vienen con sodio, vienen con un contenido quizá menor naturalmente. Y también evitar alimentos procesados, alimentos enlatados, empacados. ¿Por qué? Porque estos suelen tener un alto contenido de sodio. Si ustedes se han dado cuenta, antes no se usaban estos llamados octógonos en los alimentos que se compran empacados y ahora se colocan donde dice alto en grasas saturadas, alto en calorías, alto en glucosa, alto en sodio. Y si nos ponemos más observadores, seguramente nos vamos a dar cuenta que la mayoría de alimentos van a venir con un alto contenido de sodio. Por eso, de preferencia, es consumir alimentos naturales. Otras recomendaciones que se le puede dar a los pacientes renales con diabetes
es que las comidas podrían ser más frecuentes, pero de menor cantidad. De repente, un determinado paciente, usted solía comer 3 veces al día, ¿no? Una porción determinada, pero a veces el apetito conforme avanza la enfermedad va a disminuir, no tengo hambre, no tengo ganas, lo va a dejar. ¿Qué le puede ayudar? De repente ya no como 3 veces, sino 4, 5 veces al día, y en cada vez que coma va a ser menos cantidad. Y si lo va a tolerar, si lo va a poder comer, y esto le va a ayudar a mejorar su alimentación. Además, siempre es bueno masticar bien los alimentos, que se tomen su tiempo para comer, y esto no solo para ustedes, es en general para todos los pacientes, todas las personas, es esto, con tranquilidad, despacio, dar un tiempo aparte para lo que es la alimentación. En general se debería evitar los alimentos con alto contenido de grasa o evitar las grasas, así como les comentaba del sodio. Los alimentos la mayoría de los alimentos tienen también un contenido ya de grasa. Entonces, siempre ese exceso se va a ir a acumularse en el cuerpo. Y aunque no lo creamos, eso aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y también de agravar nuestra enfermedad del riñón. ¿Qué más se puede hacer? Caminar despacio, a un ritmo moderado, o sentarse después de comer. Evitar acostarse, hacer lo que llamamos la siesta después de comer. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que probablemente no haya una buena digestión, que aumenten las molestias intestinales, y esto afecte hacia adelante en nuestra alimentación. Y como ya les había dicho, no comidas procesadas. Siempre comidas naturales y preparadas en casa. Bueno, señores, espero que pueda haber ayudado un poco. Como les he mostrado, no son cosas muy difíciles de hacer, son cosas sencillas, pero a veces no quedan muy claras. Es muy importante abocarnos, centrarnos en nuestra alimentación, en los pacientes renales, porque esto les va a ayudar a la larga a tener un mejor control de su enfermedad. Gracias.